Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Dios los bendiga, amados. Bendecidos sean todos. Son las 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Doy gracias a Dios por los que esperan cada lunes a esta hora el que salgamos a través de esta plataforma con un consejo o un mensaje de la palabra de Dios, una enseñanza de la misma, para que sea de herramienta perfecta en nuestras almas, en nuestros corazones, nos cimiente, nos fortalezca y nos dé también esa capacidad para seguir hacia adelante en el caminar con Cristo, en nuestro diario vivir, nuestra vida con el Señor. Hoy es lunes nuevamente, pero hoy es un día especial para mí, ya que hoy, pues, por la gracia del Señor, he cumplido años, 65, no me da temor, no me da vergüenza decirlo. Doy gracias a Dios porque a través de los años me ha dado vida. En medio de pruebas o enfermedades, aquí estamos. Siempre ha dado la victoria, como Él ha prometido a través de la palabra, que sus hijos nunca serán avergonzados, y Él pelea por cada uno de nosotros. Y como dije anteriormente, aquí estamos, y quiero saludar a mis hermanos en Cristo, pastores, obreros, evangelistas, misioneros, que a través de la nación americana, Puerto Rico, México, Centroamérica, Suramérica, Cuba, Santo Domingo. Mira, hermanos, doy gracias a Dios porque a través de esta plataforma estamos llegando a diferentes naciones y hemos podido conocer pueblo de Dios. Saludo a cada uno de ustedes que nos han a través de este día enviado palabras de felicitaciones a este servidor. Doy gracias a Dios por ellos. Dios los bendiga por cada una de sus palabras, ¿verdad?, de felicitaciones. Así que estoy agradecido del Señor por mi familia, mi esposa, mi hijo, que esta mañana fueron los primeros en darme ese apapachado, me dieron ese apapacho, como dicen en México, ¿verdad?, ese abrazo de amor y felicitaciones. Así que vamos a entrar en la palabra del día de hoy, pero quiero saludar al pastor Freddy Molina, hermano y amigo en Cristo, la iglesia Un Nuevo Pacto, en el 1202 del Skipper Road. Aquellos hermanos que deseen que estén retenidos o por alguna razón no están llegando a un templo a adorar a Dios. Mire cómo están los días, cómo están los tiempos. Ahora, con mayor diligencia, como la parábola de las vírgenes, tenemos que tener nuestra lámpara llena de aceite. Tenemos que tener también esa vasija, nuestro ser lleno de aceite. Así que comuníquese con nosotros a través de esta plataforma o vaya a la dirección. Los jueves hay estudios bíblicos y los domingos, ¿verdad?, servicio evangelístico que comienza las alabanzas, el devocionar a la 1 de la tarde, y los jueves estudio bíblico a las 7 de la noche. También quiero felicitar y darle gracias a mi pastor en Puerto Rico, el pastor Juan Ernesto Ramos, presidente del Concilio La Pesca Milagrosa, del cual también por la gracia del Señor soy pues miembro de ese movimiento, de ese concilio. Y por la gracia del Señor Dios me ha permitido viajar a diferentes naciones, a diferentes pueblos, diferentes lugares donde, mire hermanos, no hay comodidad, no hay wifi, no hay agua caliente, no hay donde sentarse, a veces solamente una piedra, ¿verdad? Y comemos lo que nos sirven y lo comemos con amor y no preguntamos qué es, porque ese es el corazón que Dios pone en el misionero. Doy gracias a Dios que a través de los años, no solamente el pastor, como pastor, como evangelista, como misionero, si yo fuera a nombrarlo por la gracia del Señor, creo que he trabajado en todas las áreas, como consejero ministerial, como líder dentro de la congregación, como maestro, como exhortador. Amigo, usted lo mencione, limpiando el templo, lavando la iglesia, ¿verdad?, pasando la escoba, pasando la aspiradora, limpiando los baños. Mire, estamos para servir a Dios. Así que doy gracias a Dios que a través de 65 años de edad que me ha dado, me ha permitido, en su gracia y amor, servirle.
agradecido de lo que Él ha hecho por mí. Y en ese agradecimiento hoy quiero tocar brevemente un tema que podemos leer la palabra del Señor del libro de Éxodo en el capítulo 30, donde Moisés recibe, amén, las instrucciones para la construcción del tabernáculo, ese tabernáculo en el desierto, y Dios le dio instrucciones de que lo hiciera conforme a lo que Dios daba a través de su palabra, el modelo, el tamaño, ¿verdad? Lo que debía de usar para la construcción y quiénes debían construirlo. ¿Ve? Dios fue específico, y esto quiero que lo tengas y lo mantengas en tu corazón, ¿verdad? De que Dios es un Dios de específicas, ¿verdad? Algunos, yo he escuchado, no estoy hablando porque me dijeron, estoy hablando porque yo he escuchado a obreros decir que mis líderes, yo les doy las instrucciones y que ellos las lleven a cabo. Pero llevar a cabo instrucciones sin que demos una específica es fácil para todo el mundo trabajar. Pero cuando no hay una especificación donde cómo debemos llevar a cabo esa tarea, ese trabajo, si trabajamos con personas, si lo estamos haciendo con amor, si lo estamos haciendo con compasión, dependiendo en la condición o la situación en que estamos en ese momento laborando como siervos de Dios. Hay personas pues que lamentablemente no saben trabajar y esto es una gran verdad. Esto no es una crítica, pueblo. Esto es una gran verdad. Una persona porque canta bonito no significa que puede ser pastor. Una persona porque puede dar un estudio bíblico no significa, ¿verdad?, de que un teólogo, ¿verdad? Cuando miramos y escudriñamos el carácter, Dios es el que llama, Dios es el que establece, Dios es el que equipa, Dios es el que respalda, Dios es específico. Y hablando de específicas, Él le dio a Moisés el modelo de cómo construir el altar del incienso. El altar del incienso en el capítulo 30, Él le da la instrucción y le dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Y le da también, en el verso siguiente, el tamaño, la longitud y la altura de cómo debe ser ese altar de incienso, ¿verdad? Lo que tipifica el altar de incienso en el tiempo de Israel, mientras peregrinaba en el desierto, antes de ser llevado dentro en la tierra prometida que Dios les había prometido, era un instrumento, un altar, el cual estaba dentro del lugar santo, no en el lugar santísimo. Antes del sacerdote entrar al lugar santísimo, él encendía el incienso en ese altar y era una ofrenda de olor fragante delante de Dios, lo que tipificaba las oraciones del pueblo, esa humillación del pueblo que necesitaba redención, ¿verdad? Que necesitaba el perdón de Dios. Era el pueblo declarándole a Dios el arrepentimiento, su humillación delante de Dios. Y antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, ¿verdad?, se detenía y encendía el altar de incienso. Y el lugar se llenaba de esa fragancia, de ese aroma, y era grato. Era una ofrenda agradable delante de Dios. Usted puede continuar personalmente en un estudio que usted quiera llevar a cabo y leer todo ese capítulo 30, donde habla no solamente del altar de bronce también, sino de cómo contribuyeron, ¿verdad?, el pueblo en financiar este altar, ¿verdad? Entonces, dejando ahora el capítulo de introducción de dónde se originó este altar, por qué es tan importante para nosotros, por qué lo traigo como tema.
ya que estoy agradeciendo a Dios por 65 años de vida. Cuando leemos en el libro de Efesios, también en el libro de Filipenses lo podemos leer, Pablo, a través de la inspiración divina, Dios le da a escribir una palabra tan hermosa y poderosa a la iglesia de Éfesos, ¿verdad? Y dice, y voy a leer del capítulo 5, del versículo 1 al 2, y es algo hermoso. Yo espero que esta palabra en esta noche nos ministre a todos. A mí ya me está ministrando desde que comencé a estudiar estos versos, a repasarlos, ¿verdad? Analizándolos, ¿verdad? ¿Qué significa cada palabra? ¿Qué significa cada verso? ¿Verdad? Y el principio que aplicar en nuestras vidas, ¿verdad? Para ser victoriosos, para obtener la grandeza del poder de la palabra de Dios, de que el Espíritu en nosotros, que se va manifestando, según vamos expresando la palabra, comiendo esa palabra, haciéndola nuestra, permitiendo que esa palabra, permitimos que se cimiente en nuestra alma para que haga el trabajo por el cual ella es enviada de parte de Dios. Amén. Entonces, esa palabra en nosotros se cocina, vamos a ponerlo de esa manera, se va cocinando. Los elementos de ella va llenando nuestro ser, va alimentando nuestra alma. Y a través de esa alimentación comenzamos a experimentar ese entendimiento, esa comprensión, el verdadero significado de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y cuando tenemos ese verdadero significado, dada esa sabiduría del Espíritu en nosotros, amén, entonces podemos expresarla, podemos llevarla, podemos demostrarla, no solamente con palabras, pero lo más importante, con nuestros hechos, en nuestro caminar, con nuestras hazañas, donde quiera que vamos. Y les voy a dar esta palabra para que entienda mejor lo que estoy expresando en este momento. Pablo, escribiendo a Efesios, a la iglesia de Éfesos, en el capítulo 5, dice de esta manera, sed. Wow. Sed. Está dando, mire, rápidamente nos está declarando que tenemos un compromiso, que como hombres y mujeres de Dios tenemos que estar en una posición, tenemos que demostrar un carácter, tenemos que expresarlo, porque somos instrumentos, lámparas vivas, fuego de Dios, que el mundo no ve, pero nosotros somos el pueblo de Dios en la tierra, la iglesia llena del poder, de los dones y del fruto del carácter de Dios. Y ese espíritu en nosotros, Cristo, el Cristo resucitado, ese poder de la resurrección, el poder del Cristo que venció la cruz de su sacrificio, ahora resucitado, mora en nosotros y nos capacita y nos da el entendimiento del sufrimiento y de la victoria obtenida a través de ese sacrificio vivo que llevó a cabo, y de esa resurrección donde venció la muerte y tomó las llaves. Aleluya, tomó las llaves, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Y se llevó cautiva la cautividad, venció la muerte, venció al diablo, le quitó las llaves del imperio de la muerte a Satanás. Alabado sea el Señor, qué lindo es Cristo, ¿verdad? Y ahora nosotros, Pablo también hablando sobre esta experiencia que nosotros vivimos, que esto es para nosotros vivirlo cada día, dice que la muerte no se enseñorea más en nosotros. Hemos sido transformados, restaurados, morimos en Cristo, fuimos resucitados con Él para una vida eterna, somos hijos de Dios. Juan 1:12, amén. Y como hijos amados, Mateo 5:48, Jesús en el Sermón del Monte dice de esta manera, sed pues, ahí está la palabra nuevamente, sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hasta ahí voy a dejar la introducción, porque voy a entrar al mensaje, porque aquí necesito a través del mensaje explicar cómo se lleva a cabo esta perfección. Es un privilegio servirle a Dios. Oiga, el que Dios nos haya a través de su Hijo Jesucristo hechos no solamente adoptivos, pero hijos de Dios, ¿verdad? Porque está la adopción y está el nuevo nacimiento por la gracia de Dios a través del arrepentimiento, ¿verdad? Que hemos sido perdonados, hemos sido justificados pues por la fe. Ahora estamos en paz. El pecado ha sido eliminado, el pecado ha sido borrado de cada uno de nosotros, y no solamente el pecado de ayer o el pecado de hoy, pero Cristo con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que aunque tenemos nuestro cuerpo de bajezas, debilidades, cometemos errores, ¿verdad? Todos los días este cuerpo, sus deseos, sus pasiones que hogamos, que callamos por el poder del Espíritu, siempre está en contra del Espíritu, y hay una batalla, y es de nosotros el permitir que el Espíritu siempre reine en nosotros para mantener al viejo hombre muerto, sepultado. Porque si el Espíritu Santo no es el que está operando en nosotros, va a operar la carne. Entonces el viejo hombre se levanta y va a tomar nuevamente ese control en nuestras vidas del viejo hombre, del pasado, de las obras pasadas, los pensamientos y los placeres. Y a través del Espíritu obtenemos esa victoria diariamente. Dios bendiga a los hermanos que se encuentran en la plataforma. Dios les bendiga, compártala, ¿verdad? Presente esta palabra delante de aquel que la necesita, algún hermano en Cristo, una persona que se ha retenido, un compañero en el trabajo, un familiar, un ser querido. Amén. Comparta, un inconverso, una persona que nunca ha dado el paso a Cristo, llámelo, de esta plataforma, déjele saber que Cristo le ama. Entonces Pablo dice, ser pues imitadores de Dios como hijos de amados. ¿Cómo yo puedo imitar a Dios? Si Dios está sobre todas las cosas. Dios es un Dios eternamente, por la eternidad, santo. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios es el creador de todas las cosas, pero Dios no fue creado por nadie. Y esto es lo que explota la mente, los pensamientos, ¿verdad? La cabeza, ¡pum!, explota de los científicos, de los doctores de universidades, de hombres que no quieren aceptar la palabra de Dios y a Cristo crucificado en el madero. Los que no creen en que la vida, el planeta donde vivimos es creación de Dios y todo lo que en él habita. Siempre buscan una excusa, buscan siempre algo en que elaborar una nueva ideología para sacar a Dios de la ecuación, para sacar a Dios del creador de todas las cosas. Entonces, como tenemos un Dios santo que nunca no puede pecar, su santidad no se lo permite, pero es también fuego consumidor, es un Dios que lleva juicio. Y estas dos cosas debemos, y las presento en esta noche, porque Él dice de esta manera, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y aquí es donde viene la referencia que quiero presentar con Éxodo 30. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire qué hermoso. Dios, el apóstol Pablo nos dice, ser pues imitadores de Dios. Le dice, está fuera de su mente. Está loco el apóstol. Es imposible que yo en mi condición carnal, pecaminosa, pueda caminar y que las personas me vean como que estoy imitando a Dios. Porque el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente
Primera de Corintios capítulo 2 al 3. El hombre carnal no puede percibir estas cosas, pero el espiritual sí. Y nosotros tenemos este llamado y vamos a irlo desglosando. Me quedan apenas 20 minutos, pero yo sé que tengo tiempo suficiente para presentar este tema. ¿Verdad? Nosotros somos llamados a imitar a Dios. ¿Cómo podemos lograr? Si apenas podemos mantenernos en todos nuestros quehaceres, en todo nuestro estilo de vida, en todo nuestro diario vivir. La palabra de Dios nos da y nos señala claramente que Él es el que pone en nosotros el hacer como el sentir de su santa voluntad. ¿Verdad? Que todas las cosas obran para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su voluntad, a su propósito. ¿Verdad? Y estos versos nos dan a nosotros una gran herramienta para poder entender el plan de Dios. En el Antiguo Testamento el incienso era tipo de la ofrenda del arrepentimiento, de la humillación, del clamor, de la oración del pueblo, que estaba había rodeado, Dios lo había diseñado de esa manera, las tribus en el norte, este, oeste y en el sur. 3 tribus en cada una de estos puntos cardenales, geográficamente hablando, ¿verdad? Porque el propósito de Dios era estar en el centro, ser el centro del pueblo, como Él quiere ser el centro de mi vida y la tuya. Él quiere tener nuestra alma en una manera sana, espiritualmente, ¿verdad? En que nuestros pensamientos, nuestras palabras, ¿verdad? Todo lo que hagamos proviene de Dios, ¿verdad? Porque desde el principio, antes de la creación del mundo, Él llevó a cabo y preparó obras para que nosotros andemos en ellas. Eso también está en el libro de Efesios, cuando lo leemos, ¿verdad? Nosotros tenemos un compromiso, un llamado, ahora que somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios, somos la iglesia de Cristo, en representar a Dios. Ahora, las palabras que señala el apóstol en Efesios, como en el libro de Filipenses, nos da a nosotros una gran enseñanza a la cual nosotros debemos tomar. Primeramente es que nosotros, nuestra condición, no podemos imitar a Dios porque Dios es santo. Nadie puede ver a Dios. Dios es, gracias, mi hijo me ha traído un café. Dios te bendiga, Valentín. Amén. Entonces, no tenemos la esencia. Dios es espíritu. Dios, su esencia, su presencia. Cuando leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que descendía la Shequila de Jehová, aquel pueblo quedaba en humillación, aquel pueblo se tiraba al suelo, aquel pueblo, la presencia de Dios, los sacerdotes no podían ministrar en el tabernáculo, no podían ministrar en el templo cuando Salomón dedicó el templo, que fue construido, cuando terminó esa construcción. En la Shequina de Jehová, mire, aquello quedó en una manera en que el pueblo en reverencia, en humillación, delante de Dios experimentó algo sobrenatural que nosotros nunca hemos experimentado. Mas, sin embargo, el tabernáculo fue creado para el hombre, para acercarse a Dios. Cristo murió en la cruz, resucitó, fue llevado en gloria, se sentó a la diestra del Padre y nos envió al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios, para que morara en nosotros, para que more en nosotros. Ahora nosotros somos el templo. Ahora nosotros somos la casa de Dios. Corintios capítulo 6. Ahora nosotros somos el templo. Ahora nosotros somos la casa. Ahora nosotros somos ese tabernáculo. Entonces, cuando miramos estos versos de la palabra de Dios que dice el apóstol, ¿verdad? Que así como hijos, fíjense, los hijos, nosotros imitamos a nuestros padres, porque ellos nos dan el ejemplo a seguir.
Ellos nos dan el consejo, van formando un carácter a través de las enseñanzas, los consejos y el comportamiento de ellos. Ellos nos van transmitiendo a nosotros el amor de ellos para que nosotros también lo transmitamos a su tiempo, lo llevemos a cabo a nuestra descendencia. Así es como la sociedad, así es como Dios estableció la familia, el hogar a través del amor de Dios que mora en nosotros, ya que nos dio aliento de vida. Y fuimos, a través de ese soplo, un alma viviente. Sin ese soplo, aún estuviéramos en la tierra, aún estuviéramos en el suelo, aún fuéramos barro. Pero por ese soplo de aliento de vida que nos dio Dios, que se inclinó para darnos vida, oiga, qué amor de Dios por nosotros, se inclinó el creador de todas las cosas. Ahora nosotros, a través de ese sacrificio, Cristo mora en nosotros. Pablo está diciendo, fíjese el verso 2, como dice, y andar en amor como Cristo nos amó y se entregó. El amor de Cristo se demuestra a través de un sacrificio. Yo escribí algo aquí porque me llama mucho la atención y dice de esta manera: una ofrenda se da para obtener comunión con Dios, como en el Viejo Testamento, mientras que un sacrificio se ofrece para redención del pecado. Y aquí Pablo habla de las dos. Fíjese, vamos a leer nuevamente el texto para que vea que Pablo, a través del Espíritu, está señalando ambos aspectos de lo que es el altar de incienso del Antiguo Testamento, que era una ofrenda de olor fragante, ¿verdad? Las oraciones del pueblo, la humillación del pueblo, pero que ahora a través de Cristo, de su amor demostrado en la cruz, ahora hay un sacrificio también. Cristo es el altar del incienso, que a través de su sacrificio, el ruego de nosotros, por nosotros, se convirtió en sacrificio vivo. ¿Me está siguiendo? Lo voy a repetir nuevamente. Una ofrenda se da para obtener comunión con Dios, mientras que un sacrificio se ofrece para redención del pecado. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda para que pudiéramos tener comunión con Dios, y como sacrificio para poder redimirnos del pecado. Ahora bien, cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, ¿cómo lo aceptamos? Hay un llamado, sígame, hay un llamado. El Señor llama las almas al arrepentimiento. Dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Sin arrepentimiento no podemos tener el beneficio del sacrificio. Sígame, sin el arrepentimiento no hay beneficio del sacrificio. El arrepentimiento es nuestro clamor, nuestra oración a Dios, de reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra desobediencia, de todo acto en contra de la ley santa de Dios. Cada vez que violamos la ley de Dios, todo acto que hicimos pecaminoso fue una bofetada al carácter de Dios, porque está violando la palabra, el mandamiento, la ley santa de Dios. Dios es el verbo, Dios es la palabra de Dios es vida. No es un libro, como podemos leer de Shakespeare o de Mark Twain. Esto no es un libro que podemos leer de un escritor cristiano. Esos son libros que edifican. ¿Cuántos libros han escrito hombres evangelistas como Billy Graham, como Jimmy Swagger, que partió con el Señor, ya tuvo la victoria, ¿verdad? Ahora estamos también clamando por John MacArthur, ¿verdad? Que se encuentra en una condición crítica también en el hospital, y MacArthur ya tiene 84 años, hombres de fe, amén, ¿verdad? Y decía, hablando de lo que es este sacrificio y la ofrenda, ¿verdad? De olor fragante, nosotros, ahora que hemos recibido en humillación, que nos hemos expresado,
que de corazón sincero, oiga, porque esto Dios no puede ser burlado, de corazón sincero, dejamos nuestro corazón derramado delante de Él. Ahora que hemos sido redargüidos por ese Espíritu Santo, por esa palabra, por ese mensaje eficaz que ha despertado nuestro espíritu y el espíritu a nuestra alma, y la alma reconoce nosotros, el ser, el verdadero yo, no es este cuerpo, el alma por el cual Cristo se entregó en un madero. Ahora esa alma está redargüida, está ahora compungida, porque reconoce por la palabra que ha sido despertado de su error, de su falta, de su locura por vivir en el mundo, y se entrega a Dios. Ese es el incienso del tabernáculo, nuestro arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos lleva a ser partícipes del sacrificio de Cristo. ¿Y cuál fue el sacrificio de Cristo? Como hemos mencionado, en la cruz del Calvario Él llevó nuestra maldad, nuestras iniquidades, nuestro mal pecado, toda nuestra soberbia, y Él recibió el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Alabado sea el Señor. Qué lindo es Cristo. Por eso Pablo dice, mire cómo dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso, qué precioso. Cristo nos dio una demostración de amor al entregarse por nosotros y recibir todo el castigo que nosotros merecíamos. Toda nuestra soberbia. Él recibió el látigo en su cuerpo, la corona de espinas, los clavos en sus manos y en sus pies. Él lo padeció todo. Por eso es que Pablo presenta y dice, ofrenda y sacrificio a Dios, al Padre. Y al agradar ese olor fragante, ese sacrificio, ambos, la ofrenda del arrepentimiento, ese olor fragante, con el sacrificio de Cristo que nos perdona, con su sangre nos limpia, borra de toda iniquidad y todo pecado, llegamos a una comunión con Dios en la que en el momento a todo aquel que le recibió, todos los que han creído, creyeron en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, coherederos del reino de Dios y su justicia. Y usted dirá, bueno, eso está hermoso, pero ¿cómo puedo imitarlo? ¿Cómo puedo ser imitador de Dios? ¿Cómo yo puedo tener esa virtud, esa esencia en mí para poder ser un instrumento, un mensajero de una gracia tan grande que excede todo entendimiento humano, de un amor que es imposible ser limitado o igualado por nada en los cielos y en la tierra? Solamente Jesucristo lo pudo demostrar. Entonces, ¿cómo yo puedo presentar? ¿Cómo yo puedo ser un hijo perfecto? Como dice Mateo 5:48, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Pues sencillamente la palabra de Dios, oh, aleluya, que nos da, que el entendimiento que nos da esa palabra para que podamos comprender el amor y la gracia de Dios, todo hasta donde se extiende. Y la gracia de Dios tiene multiforme gracia, dice la palabra. Pablo también escribiéndole a los colosenses, orando, rogando a Dios por los colosenses, para que fueran capacitados a través de esta multiforme gracia de Dios, recibieran conocimiento, recibieran poder, recibieran virtud, llenos de frutos, llenos de dones del Espíritu, porque es el Espíritu Santo, el Cristo crucificado y resucitado, que descendió de los cielos, enviado por Cristo, que Él le dijo a los discípulos, pero esperar en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Antes de ese evento, Jesucristo
les habla y les dice, yo voy al Padre, pero no os dejo solo, enviaré un consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad y toda justicia. Ese Espíritu fue enviado de parte de Dios, pero primero tenía que Cristo experimentar el sufrimiento y resucitar, para que nosotros ahora tengamos esa experiencia viva de Cristo en nosotros. Ahora, a través del Espíritu, la palabra de Dios dice que hemos sido llenos. El Espíritu Santo, nosotros como templo, ahora somos la casa de Dios. Y ese templo en nosotros, que permitimos que ahora somos sus siervos, sus vasos, sus mensajeros, sus embajadores, ministros, llamas de fuego, poderosos mensajeros de la palabra de Dios. Es Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo operando en nosotros, dándonos la palabra, llenándonos de autoridad, llenándonos de virtud, llenándonos de ese poder de lo alto para llevar a cabo milagros y prodigios. Con la palabra bendecimos, con la palabra reprendemos al enemigo de las almas, con la palabra podemos dar ese mensaje a cada alma que la necesita, de que el que viene a Cristo, el que viene al Padre, no es echado fuera. Dios quiere lo mejor para cada uno, y en nuestros días la venida del Señor se acaba y tengo que cerrar, pero voy a cerrar con el ser imitadores de Dios. Fíjese, el mundo no comprende esto, y puede que hayan, y yo no dudo que hayan hermanos en la fe que están comenzando y se les haga difícil entender esto. Hay personas que yo las he escuchado y no se atreve a decirle a otra, Dios te bendiga, mi hermano santo. Mas la palabra de Dios, Pablo lo señala en números de versos a través de la palabra, en libro en Timoteo, en Colosenses, en Tesalonicenses, en Tito, escribiendo a Roma. Pablo usa esa expresión a los santos en Cristo Jesús. Porque no es esto lo que representa a Dios, es lo que mora y vive en nosotros. El amor que Cristo demostró en la cruz, estamos demostrándolo. Ahora lo pongo en forma de pregunta. Porque como somos llamados a ser imitadores de Dios, de esta manera es que lo hacemos, permitiendo que Dios reine en nosotros y Él haga su voluntad en nosotros. Y la voluntad de Cristo fue sacrificio como ofrenda para salvación nuestra, por el clamor nuestro. Entonces ahora nosotros, las personas que nos rodean, le estamos demostrando ese amor que nos demostró Cristo, Dios a través de Jesús en nosotros. Estamos nosotros bendiciendo, perdonando, restaurando, transformando a aquellos que nos rodean. Comenzamos en la familia, en el hogar. Como hombre de Dios, ¿está buscando el divorcio o está buscando restaurar y mantener ese hogar? Porque el hogar es el primer tesoro del hombre. Cristo dijo en la palabra, hacer tesoros en los cielos. Y el primer tesoro debe ser el matrimonio, debe ser la familia. Asegurar que la familia tenga esa salvación, tenga esa redención y ese pasaje al cielo. Y como se hace eso es el hombre y la mujer de Dios en el hogar, demostrando primero ese amor de Cristo, que rompe toda muralla, destruye todo entendimiento humano, destruye toda barrera, todo lo que se levanta contra el poder, contra la palabra, contra el siervo, hombre y mujer de Dios. Porque Dios en ti, el perfecto de los cielos, el creador de todas las cosas que mora en nosotros, va a dar testimonio de que somos sus hijos, de que somos imitadores de Él. Esto no es de que el hombre lo testifique, esto es de que tú lo demuestres. Esto no es de que lo veamos, esto no es de que nuestro rostro brille como el de Moisés, esto es de que nuestros hechos, de que nuestras palabras están siendo un bálsamo, están siendo una medicina, están siendo un consuelo, están siendo una esperanza para aquellos que nos rodean.
Es que el Cristo en nosotros es el que sana las heridas, es el que transforma y restaura las almas. ¿Ve? Y nosotros, llevando el Evangelio, dejándonos usar de Cristo, estamos siendo imitadores de Él, aunque el mundo no lo quiera reconocer. Y aunque tú en momentos veas tus debilidades y tus faltas, se entiende, Dios sabe que somos carnes y se compadece de nosotros. Pero ahora somos mucho más. Ahora somos sus hijos, somos sus mensajeros, somos sus embajadores, somos su iglesia. Y yo espero que esto se te quede en el corazón, porque hay mucho que sanar, hay mucho que transformar y restaurar. Las almas se están perdiendo. El mundo, Cristo, en cualquier momento nos levanta. La violencia, las guerras, el odio, el rencor. Hace unos días atrás, nuevamente un tiroteo en otra congregación, se metió una persona y comenzó a disparar. Hace un mes atrás, en mi predicación, lo mencioné, de que por predicar la verdad en nuestros días, el mensaje de Dios, hay persecución. Y no se está hablando solamente, se están llevando acciones donde hombres y mujeres de Dios se les está quitando la vida por predicar la palabra. Lamentablemente también algunos, ¿verdad?, están levantando problemas en lugares porque están llevando un mensaje donde han engañado a personas. Hay lobos rapaces que tienen personas molestas, ¿verdad? Y por eso andan con guaduras, andan como el presidente de Estados Unidos. Tienen guardaespaldas, tienen limusinas, ¿verdad? Porque han llevado un mensaje en el cual sabemos que hay personas que, creyéndolo, han fracasado y están en bancarrota por el mensaje de la prosperidad. Hay muchos problemas, pero solamente los que imitamos a Dios podemos verdaderamente demostrar que las almas reciban el verdadero amor de Dios. Padre, en esta hora te doy la gloria y te doy la honra, porque es tu palabra la que es viva, es tu palabra la que es eficaz, es tu palabra la que es espada de dos filos, es tu palabra que como martillo parte la roca en dos, y es a través de esa palabra que tiene ese poder para ablandar el corazón endurecido por el pecado, o por la maldad o por el sufrimiento que haya vivido. Es esa palabra la que tiene el poder para que el corazón abra. Ese corazón, esa alma se humille delante de ti, oh Dios, y venga el arrepentimiento. Estamos en tiempos finales, tiempos decisivos, y las almas necesitan de Cristo. Las almas necesitan de Dios. Dios no quiere que ninguna perezca, sino que todas lleguen al arrepentimiento. Y como iglesia yo tengo como vaso, como instrumento, una misión, tengo un llamado a ser imitador de Dios como hijo amado. Y a través de esta plataforma tengo este privilegio, y a través de mi diario vivir en la comunidad tengo ese privilegio, Señor, que tu palabra no retorne atrás vacía. Rompe cadenas, ataduras y ligaduras en esta hora. Reprendemos todo poder de las tinieblas, que esta palabra sea prosperada en el corazón del oído de quien la ha recibido. Declaramos las almas libres para recibirla. Recibir la palabra, el mensaje y la salvación en Cristo Jesús. Reprendemos todo poder satánico en el nombre de Jesús, porque las almas son de Cristo y le pertenecen. Las almas son de Cristo y le pertenecen, y las compró con su sangre en el madero. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, pueblo. Gracias, hermana Dora. Gracias, hermana Mili. Hermano Luis, Dios le bendiga. Y a cada uno, evangelista Edgardo Vélez, Dios te bendiga, varón. Vamos hacia adelante, no nos detengamos por nada, porque estas luchas que vivimos es demostración de que estamos trabajando para Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la próxima, si estamos en este cuerpo con la mesa redonda. Para adelante y para el cielo.